Bienvenidos al tercer episodio de Cosas que tienes que saber. El día de hoy me acompaña Pato Benavides. Pato es un crack de los videojuegos. Tuve la fortuna de trabajar con él lanzando uno de los juegos mobile más importantes de la industria y me quedé impresionado con su capacidad de ver el mundo, pero sobre todo de cómo se adelanta a las tendencias. Sin duda Pato es uno de los mejores planners que he conocido, pero además es una persona increíble. Quédate y conoce más de su experiencia y de su visión sobre el gaming. Me emociona muchísimo esta plática porque justo no sé si en algún momento lo platicamos o creo que nos dimos cuenta cada quien por su lado, pero como que compartimos esta pasión súper chingona por los videojuegos, ¿no? Creo que lo trabajamos en conjunto, ¿no? Exacto, de hecho, esa es una de las cosas que está bien padre porque justo estuvimos en este proyecto ya en Ogilvy relanzando Clash Royale, ¿no? Entonces ahorita vamos a platicar más de eso, pero estuvo súper chingona la experiencia. Dale. Te quería preguntar, primero, ¿cómo fueron tus inicios en los videojuegos? Como justo vamos a hablar un poco de la evolución, de cómo ha cambiado la experiencia, ¿no? De cómo han cambiado también las percepciones y de cómo se vive hoy en la cultura popular los videojuegos. Pero quería empezar preguntándote cuáles fueron tus inicios, cómo era tu experiencia, en dónde jugabas, con quién, ¿no? En dónde, todo eso. Cuéntame cómo fueron los inicios. Mis inicios en los videojuegos datan de hace yo creo que casi 30 años. O sea, sí tiene mucho tiempo. Y me acuerdo muy bien que cuando era chico, mi papá tenía un Intellivision. No sé si ubicas el Intellivision. ¿Intellivision? Es una consola ahí... Pero fue, o sea, ¿era una consola de videojuegos? Sí, era una consola de videojuegos. Muy importante en los 80s. Se la comió Atari en su momento. Pero Intellivision específicamente, sí, pues mi papá lo compró cuando estaba chico. Sí. Y la tenía ahí guardada. Entonces cuando nos mudamos, cuando estábamos ahí en la casa, alguna vez la sacó. Sí. Y y me dijo, pues vamos a jugar. Me acuerdo muy bien que tenía el juego de Pitfall. No sé si lo ubicas. No. Pitfall, yo creo que empecé entonces después. O sea, han intentado como que de revivir Pitfall. Hace como 5 o 6 años yo creo que sacaron por ahí una reedición de Pitfall. Sí. Tratando como las nuevas consolas. Pero es un juego como de Indiana Jones, tal cual. Sí. Eres Indiana Jones. Y lo que tienes que hacer es que tienes que llegar de punto A a punto B. Pero en el camino tienes que brincar cocodrilos. Tienes que brincar lagos. Tienes que utilizar una cuerda. O sea, tal cual es Indiana Jones en el videojuego, ¿no? Entonces, fue el primer Indiana Jones. Ese es el primer videojuego que recuerdo que jugué, okay, ¿no? Tal cual, así que tengo muy muy claro que era una consola de videojuegos, que el control era una cosa muy muy rara porque todo el mundo ubica el Atari, y el Atari específicamente el control, quienes ubican el control de los primeros Ataris, tiene una palanquita y un botón. Sí, era como un joystick, ¿no? Así es. Ese control específicamente lo recuerdo muy bien porque era como el teclado de un teléfono. Estaba muy muy raro. Ok. Y el tipo de botones eran como muy metálicos y era diferente, ¿no? Sí. Pero justo ese fue mi primer acercamiento con los videojuegos. De ahí tenía otros juegos, pero la verdad ni me acuerdo. O sea, ¿En esa misma consola? Específicamente de Pitfall, sí. Esa consola, okay, ¿no? Intellivision, Pitfall, el primero que jugué. De ahí tuve otro acercamiento, pero ya fue años después, con el Super Nintendo. Que ese nos lo regalaron y me encantaba. O sea, sí te puedo decir que Intellivision pues era entretenido, pero estaba muy muy chico. Uh-huh. Ya realmente en el Super Nintendo sí fue donde me empecé a clavar un poco en los videojuegos. No, pues, estás chiquito, ¿no? Tienes 9, 10 años, no recuerdo exactamente qué edad tenía. Pero ahí pues conoces Super Mario, conoces Nosferatu, que era un tipo Castlevania, Mega Man, sí, ¿no? Como todas estas franquicias que pues la siguen rompiendo, ¿no? Y sí. Ayer fue el aniversario de Mario, de hecho. Sí. Pero inició ahí. Inició tal cual con el Intellivision. Después con el Super Nintendo. Encontré Super Mario World. Me encantó Super Mario World. Y yo creo que de ahí tuve una vida un poco intermitente con los videojuegos, como en la adolescencia. Sí.
Pero ya ahorita sí me he ido de lleno, ¿no? Pero bueno, sí. Así empezó. Oye, y, o sea, tuviste, porque yo me acuerdo, ¿no? Justo pensaba cuando estaba preparando el tema, me acordaba de cuáles habían sido mis inicios. Yo no jugué esa primera consola. Creo que el primer acercamiento que tuve tal vez fue con Atari. Y yo recuerdo un primo que tenía un Sega. Entonces, pero eso ya era como un layer un poquito más alto, ¿no? Y después de ahí tuve... ¿Qué Sega nada más duda? ¿Saturn o el Dreamcast? Puta, no me acuerdo. ¿Era de cartucho? O... Era de cartucho, Antes era de cartucho. Saturn, y de ahí o Genesis, cualquiera de los dos. Pero... Cualquiera de los dos, sí. No me acuerdo, pero o sea, me acuerdo que era como el primo riquillo que tenía como la consola y ese fue como mi primer acercamiento y yo decía, puta, qué cool está esto. Pero fue como un acercamiento un poco externo y yo tuve como dos variantes. No sé si a ti te pasó también, pero yo me recuerdo mi niñez en las maquinitas. Ese fue el momento en donde yo me clavé cañón porque como que recuerdo un tiempo en donde obtener una consola, o sea, en donde te compraron una consola a tus papás, no era tan fácil. No. Yo no sé si es que no había... o era por el Tratado de Libre Comercio que todavía no sé, ¿no? Yo pensaba, decía, yo cuando iba a las maquinitas, yo no tenía consola. O no sé si mis papás no tenían la lana para comprármela, pero recuerdo que no había eso, ¿no? Y me clavé mucho en las maquinitas jugando Marvel contra Capcom, ¿no? Contra las Tortugas Ninja. O sea, todos estos juegos que eran como más de quick match. Pero me clavé muchísimo y recuerdo que eran horas y horas y horas. Es más, hasta recuerdo que mi mamá tenía que ir por mí a las maquinitas de, güey, te mandé a las tortillas y te veniste a las maquinitas, ¿no? La historia del niño mexicano, ¿no? Sí. Siento que es como muy raro, ¿no? O sea, como muchos niños mexicanos se identifican con eso, ¿no? Que te mandaban por las tortillas y te clavabas jugando, ¿no? Yo me super clavaba en eso. Y ya después, ¿tú no tuviste Nintendo entonces? ¿El normal, el de la pistola? No, el NES no lo tuve. Ajá. Ahorita tengo un NES, pero es porque un amigo me lo regaló, tal cual. Que seguro han de ser carísimos ahorita, ¿no? Yo creo que sí, pero un amigo justo lo iba a sacar y me dijo, oye, tengo esto, ¿lo quieres? Yo, pues sí, está bien. Entonces, no, justo de hecho el Intellivision probablemente sea un poco antes que el NES. Poquito antes probablemente. No sabría decirte exactamente como qué año, pero sí, justo es igual de los 80s, pero no debe ser 2-3 años antes probablemente que el NES. No, yo con Nintendo hasta Super Nintendo. Hasta Super Nintendo. Hasta Super Nintendo fue donde me acerqué y donde conocí realmente que existía Mario y que realmente creo que Mario ya es parte de la cultura popular, ¿no? No sé si en algún momento vamos a llegar allá, pero... Sí. Pero bueno, pero no, diferente. Pero se me hace muy curioso justo tu acercamiento a los videojuegos desde con los arcades, ¿no? Que sí, el arcade. Tal cual ahí, ¿no? De las maquinitas, ¿no? Que pues, sí, así es como le decimos, ¿no? Sí, principalmente las maquinitas. Porque creo que justo... y se me hace interesante que mencionas... Me voy a clavar un poco en el tema del TLC. Porque sí, el TLC... Dale. Sí influyó, realmente, para que trajeran como más consolas de videojuegos. ¿No? Pues obviamente era como mejores tratados a nivel internacional. Sí. Pero entendiendo desde ese lugar... Sí, creo que antes... A ver, tampoco antes se vendían tantos millones de consolas como se venden ahora. O sea, ahorita es una locura. Lo que se vende y toda... Obviamente la globalización ha ayudado a que todo el mundo tenga consolas. Muchas veces, incluso antes, eran consolas que no encontrabas en México. Sí. Tenías que viajar... No era pues, que justo, ¿no? Como decías, tu amigo del Sega, ¿no? Igual quién sabe si lo compró en México. Sí, seguro sí. Igual sus papás iban a Estados Unidos. Se fueron a San Antonio, ¿no? Y le terminaron comprando la consola. Sí. Justo yo tenía un amigo, es uno de mis mejores amigos actualmente. Con él tenía... de hecho, con él fue el que tuve como el mayor acercamiento a los videojuegos porque justo era este amigo que su familia y él... Viajaban seguido a Estados Unidos y siempre regresaba con grandes juegos y pues nos clavábamos, ¿no? Así de que me quedaba a dormir en su casa y todo el fin de semana jugando Street Fighter y cosas así. Pero sí. Oye, y de ahí, porque siempre, no sé, como que siento que cada uno de los gamers como que se encamina hacia la consola o hacia la plataforma que más le gusta, ¿no? Pero ¿tú piensas que al haber empezado con Super Nintendo
¿tienes como un bonding más cercano con Nintendo, o sea, con todas las consolas? ¿O tienes, digamos, o te clavas más en PlayStation o en Xbox? ¿O cómo ha sido? Porque yo, por ejemplo, te lo pregunto porque yo tuve mi primer acercamiento con el Nintendo y después sí tuve el Super Nintendo, pero a mí cuando llegó el primer PlayStation, pues, me cambió la percepción totalmente, ¿no? O sea, la percepción, la experiencia, la jugabilidad, o sea, todo era como ya lo nuevo, ¿no? Y yo creo que desde ese momento me despegué un poco de Nintendo y a la fecha sigo despegado. O sea, no tienes ningún tengo Switch. ¿va? Sí, Sí, lo tenemos allá en la sala. Tengo un Switch que justo compramos por Ana, porque claro, no era como más de, oye, yo quiero un Switch porque cuando hacemos reuniones podemos jugar Mario Kart, ¿no? Y Mario Party, o sea, sí tenemos, pero yo no juego tanto porque, y ahorita vamos a llegar a eso, pero a mí, o sea, la experiencia de jugar multiplayer online me cambió, te podría decir que la vida, y no estoy exagerando, ahorita te voy a también a platicar de eso, pero como que me despegué un poco de Nintendo. ¿A ti te pasó lo mismo o sí tienes un bonding todavía muy fuerte ahí? Es curiosa esa pregunta, pero porque, digo, te voy a hablar totalmente personal. Sí. Creo que le tengo mucho cariño a Nintendo porque es Nintendo. O sea, la verdad es que Nintendo hace muy bien las cosas. Y empezar con Super Mario World me marcó, pero curiosamente ya no soy tan fan de Mario. Okay. O sea, realmente hoy salen Marios y no los volteé a ver realmente. No busco como jugar un Mario. Sí. Pero creo que fue hasta el 64 que jugué Zelda, Ocarina of Time. Y ahí me enganché totalmente con Nintendo. O sea, para mí Zelda sí es un juego que me enganchó por completo con Nintendo. Y desde ahí es que amo lo que hace Nintendo. No todo realmente. Sí. Pero en general es una empresa que hace muy bien las cosas. Y creo que lo que les reconozco mucho a ellos es que la verdad sus juegos son lo mismo todo el tiempo. Mario, o sea, el Mario del NES, el Mario que está ahorita, el Odyssey. Sí. O sea, la realidad es que la base de juego es la misma, ¿eh? O sea, sí, es lo que te iba a decir. Lo único que ha cambiado es las gráficas, ¿no? Sí. Obviamente que puedes hacer mucho más, pero la base misma del videojuego sigue siendo la misma. Sí. Y le reconozco mucho eso, que han encontrado como un gran lugar realmente para poder construir videojuegos donde van evolucionando porque necesitan evolucionarse. Pero eso lo que ha hecho es que mucha gente quiera a Nintendo a través de los años. Claro. Y para mí justo, por eso quiero Nintendo, por Zelda, porque pues, la realidad es que el Zelda sigue siendo la misma historia. Yo no he jugado Zelda nunca. Deberías es que me despegué justo en te digo, cuando llegó el Play a mi vida, yo me despegué y no jugué nunca Zelda. De hecho, quería jugar, hay dos ahorita, ¿no? El Breath of the Wild, ajá. Y ahorita que va a salir, que es el Breath of 2, bueno, Tears of the Kingdom, ajá. Que va a salir en mayo. Pero escuchaba que había uno que estaba chafón, ¿no? Y que había uno que estaba muy bueno. Pero te digo, como yo no me clavé y me despegué totalmente de Nintendo, nunca jugué eso, ¿no? Yo creo, bueno, ahí te voy a recomendar, si te gustan los juegos de mundo abierto, sí, el Breath of the Wild es un excelente videojuego. Lo voy a jugar. Top 5 de los mejores juegos de mundo abierto. Breath of the Wild es una locura. Ese es para Switch está. Es de Switch, ajá. Sí, es de Switch. Lo voy a comprar. Que justo ahorita el que va a salir en mayo es la segunda parte de ese juego. Pero ahí cambiaron totalmente. Uh-huh. Y justo lo que se me hace valioso, ¿no? Retomando justo este cariño hacia Nintendo. Sí. Es que, a ver, Zelda termina haciendo lo mismo. De que llega un malo, el malo quiere conquistar toda la Tierra y para eso quiere que, bueno, el Hyrule, que sería. Y para ahí tiene que conseguir que la Trifuerza, que es ahí como unos elementos que representan como distintos elementos que construyen a la sociedad misma. Uh-huh. Y lo que es importante es que tú tienes que salvar a la tierra del malo. Listo. Claro. No hay más. Y todos los Zeldas son iguales. Sí. Todos. Pero sí hay una evolución. No es lo mismo un Zelda de Nintendo 64 al de 3DS, al de Switch. Van cambiando mucho las dinámicas a pesar de que el juego, la historia es la misma. Entonces creo que lo valioso es que se dan la oportunidad de evolucionar. Sí. Realmente sí evolucionan. Y ahorita recuerdo mucho como ese cariño hacia Nintendo. Y
Y me pasó con Xbox. Yo antes amaba Xbox. Sí. Por Gears of War específicamente, ¿no? Sí. Me volaba la cabeza Gears of War. Pero solté Gears of War y solté Xbox específicamente porque lo conocí en Xbox 360. Me mudé a Xbox One. Y después... pero el Xbox One lo vendí porque... Me pasó que el Gears of War que lanzaron en Xbox 360 era el mismo de One. No evolucionó. O sea, terminaba siendo el mismo juego. Cosa que Nintendo ha entendido muy muy bien. Y eso le permite pues estar generación tras generación. Y ahorita vamos a ver una película de Mario, ¿no? Y eso pues sí, le permite quedarse ahí, ¿no? Pero bueno... Cerrando como este capítulo de Nintendo, porque sí me puedo clavar mucho en Nintendo. No, es el espacio. Tú... No, pero es que también le quiero dar espacio a PlayStation. Sí, y también le quiero dar espacio a Xbox, ¿no? Sí. Y también creo que me gustaría escuchar, ¿no? Como esa parte de PlayStation que hablaste por ahí, ¿no? De... Pues que te voló la cabeza. Sí. Porque justo me pasó eso. Sí. Nintendo como que siempre ha estado en mi vida, siempre ha estado presente. No se ha despegado. Sí. Xbox en algún momento estuvo... Y como te mencionaba, me gustó mucho. Pero PlayStation, hasta el... Yo nunca tuve PlayStation. Sí. Hasta PlayStation 4. O sea, llevo 5 o 6 años jugando PlayStation. Sí. Tampoco es tanto. Y el Play sí me voló la cabeza. O sea, sé que a Nintendo sea lo que voy. Sí. O sea, yo compro un Nintendo porque sea lo que voy. Justo como dices, jugar con la familia, ¿no? Jugar con Tania, ¿no? Con los amigos, ¿no? O sea, Nintendo es muy, muy claro eso. Pero PlayStation sí me voló la cabeza por las historias específicamente. O sea... Eso. ¿no? O sea, es que es eso. Yo lo conocí en PlayStation 4 y ya de ahí ya me mudé a PlayStation 5. Ya no lo pensé. Sí. Pero porque sí hay un parteaguas con las consolas, ¿no? Y creo que ahí específicamente descubrí nuevas narrativas en videojuegos que no sabía que existían. Sí. O sea, cuando tú descubres eso, que no... Que es un formato que de alguna forma tú conoces y has jugado mucho por muchos años, pero te das cuenta que hay más detrás de eso, sí. es cuando te cambia por completo. No, total. Es que eso que acabas de decir de la historia creo que fue lo que a mí me voló la cabeza y lo que sigue siendo un parteaguas hasta hoy en día, ¿eh? Si yo me acuerdo cuando tuve el primer PlayStation, o sea, creo que descubrí... de manera inconsciente, porque pues tal vez ahorita estamos mucho más relacionados con el tema de las narrativas, los storytelling, ¿no? Pero como que salté de juegos muy casuales, ¿no? A juegos que tenían una historia detrás y eran como mucho más envolventes. Yo, el primer juego que me acuerdo o de los primeros que jugué en PlayStation fueron 2. Metal Gear, ¿no? Y uno que se llamaba Splinter Cell, no sé si lo jugaste. Sí, ubico Splinter Cell, sí. Metal Gear. The Tom Clancy. El primero no lo he jugado. Sí. Pero, o sea, sí te puedo decir que Hideo Kojima cambió mi vida, sí, ¿no? Sí, que es el creador de Metal Gear. Sí. Hasta sacó un libro hace unos años que se llama The Creative Gene. O sea, lo tuve que leer amo la cabeza de esta persona. Sí, creo que es un genio realmente. No incomprendido, la verdad creo que sí es comprendido. Pero a la vez ha cambiado la industria, ¿no? Pero justo Metal Gear... Sí, Metal Gear está increíble. No. Yo, o sea, eso me voló la cabeza, ¿no? El primer Metal Gear que yo jugué, yo recuerdo... Y, claro, porque tenía... O sea, no era una libertad absoluta en el tiempo que le dedicabas al videojuego, ¿no? Pero yo recuerdo que... Lo jugué, no sé, 2 meses, ¿no? Para poder acabar el juego. Y era una inmersión que me cambió a mí la vida. Y que hoy, si me remonto al presente... Es por eso que no es que no me guste, me encanta también Nintendo, pero prefiero una historia mucho más compleja, ¿no? 1 y 2, prefiero por mucho más, una experiencia de juego mucho más, inmersiva, ¿no? Desde los gráficos, desde la experiencia del control, desde los audífonos, o sea, prefiero eso, ¿no? Me gusta mucho más. Pero eso es otro tipo de consola y son otro tipos de juegos, ¿no? O sea, sí. Eso fue lo que me pasó a mí. Sí, la verdad es que para mí pensar en videojuegos actualmente es que estamos en la mejor época de los videojuegos. Sí. Pero retomando, ¿no? El PlayStation de ese momento, justo creo que PlayStation ha intentado siempre innovar en la industria. Sí. Como que siempre ha buscado de qué hago diferente. ¿A qué estudio compro? ¿A qué personalidad incluyo tal cual en mi empresa para que desarrolle un videojuego?
como que sí tratan de esforzarse en hacer las cosas diferentes. Sí. Nintendo ya encontró la forma de hacer dinero rápido, fácil. Sí. Ellos lo tienen muy, muy claro. Sí. Y fíjate que ahora, ya que estamos en ese tema, ¿no? Pero como que siento que mi vida en los videojuegos ha sido por etapas, ¿no? Porque ya, o sea, como clavándome en el segundo punto que quería platicar contigo, que es acerca de la experiencia de los juegos y cómo ha cambiado a través del tiempo. Yo sí ahorita o recientemente como que tuve ese cambio de pasar de juegos modo historia, ¿no? Que también son increíbles, o sea, si hablas de un Elden Ring, si hablas de un The Last of Us, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, Sí, pero claro. yo como que ahora estoy saltando, o salté desde hace muchos meses a raíz de la pandemia a un multiplayer online, ¿no? Ahorita me vuela la cabeza y estoy totalmente clavado en Warzone, ¿no? Principalmente en Warzone, pero pues también juego a Apex Legends, o sea, otros juegos, pero esa sensación, ¿no? O de conocer o de experimentar lo que hay alrededor del juego, más que el mismo juego, me vuela la cabeza. O sea, tomamos la decisión de venirnos a vivir, Ana y yo, justo en la pandemia, ¿no? Cuando está la peor etapa de la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo te decía, los divorcios están así a full, ¿no? La gente se está odiando en su casa. Dijimos, vamos. Y ya que estábamos acá, pensamos como en qué podíamos hacer para poder llevar una relación mucho más sana, ¿no? Y entonces acordamos, porque de hecho hubo una historia en el medio, que tengo una amiga muy cercana que justo en la pandemia nos juntamos en un Zoom y nos contó así de, güey, odio a mis hijos, odio a mi esposo, así ya no puedo más, ¿no? O sea, ya una junta más, así, una clase online más y los voy a asesinar, ya no quiero, ¿no? Entonces como que pensando en eso, le dije a Ana, pensemos en unas actividades. Y vamos a vivir juntos, ¿no? Y vamos a vivir juntos, ¿no? Sí. O sea, vivamos juntos, pero pensemos en qué podemos hacer dentro de la casa para que cada uno sea también un individuo, Sí. ¿no? Y tenga sus cosas. Y yo decidí clavarme a jugar Warzone, ¿no? No tenía ni idea de lo que era, pero hoy te puedo decir, y es algo bien cagado, es algo que me gusta contar mucho porque tengo amigos que puedo llamar amigos que no conozco. Ah, claro. ¿No? Uh-huh. O sea, yo le contaba a Ana hace como un mes que conocía un squad, ¿no? Porque vas conociendo y todo, y entonces ya encuentras a tu squad y entonces te empiezas a agregar como amigo a través de la plataforma y después, bueno, pues pásame tu WhatsApp y empiezas a hacer un grupo y entonces de verdad, Pato, y hasta me pasó tanto que yo decía, no, a ver, ya tampoco está tan chido. Yo creo que fueron 6 meses, ¿no? O más. Todos los viernes, o sea, desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, era estar clavado aquí jugando, ¿no? Y entonces me preparaba, abría una chelita, me pedía comida, ¿no? Como si yo fuera a una reunión, o sea, como si hubiera alguien más conmigo. Y no sabes la felicidad que me daba tener estas reuniones todos los días con gente que no conozco, ¿no? Y que hoy te puedo decir que son súper amigos, nos pedimos favores personales y está súper chingón y eso me enganchó muchísimo, muchísimo. Es que hay algo bien interesante con los videojuegos que todo el mundo habla de comunidad, ¿no? Y habla, no, es que la comunidad de videojuegos, que es como que bien importante. Pero curiosamente sí es una comunidad. Y son nichos, son comunidades pequeñas, son esos círculos de amistades que cambian por completo. Justo yo... es una anécdota ahí bien me recuerda mucho ahora que dices eso. Yo tuve una exnovia que curiosamente ella tenía una amiga, una de sus mejores amigas, tenía un novio que su novio estaba muy clavado en videojuegos. Y la verdad es que nosotros pues teníamos como temas en común, nos empezamos a llevar. Y alguna vez hablamos de que jugábamos Call of Duty en su momento, pero te estoy hablando de 2008, ¿no? O sea, ya estábamos hablando de 15 años. Sí. Jugábamos Call of Duty en ese momento. Y él me dijo, pues vamos a jugar en Xbox 360. Y también empezamos a jugar en línea. Los dos cortábamos con nuestras novias. ¿De que estaban tan clavados ahí jugando? No por eso, no por eso. No, por azares la vida destino. misma, por la vida misma, ¿no? Cortábamos con nuestras novias. Pero nosotros seguimos en contacto. Y se me hizo bien curioso porque a través de los años nosotros
ya no jugamos tanto, en realidad ya no jugamos en línea, sí. Pero pues todavía está este catch up, ¿no? Oye, ¿cómo vas? ¿No? ¿Cómo te trata la vida? ¿No? Oye, ¿qué le diste anillo a tu novia? ¿No? Como ese tipo de cosas. Sí. Pero es que justo es eso. Lo que pasa es que hablábamos tanto, estábamos tanto tiempo juntos que se crea justo esta amistad pues, que terminan perdurando, ¿no? Entonces, y creo específicamente, ¿no? En tu caso en la pandemia, es un caso que le pasó a muchas personas que encontraron ese equipo, ese squad, ¿no? Tal cual, sí. Que es como... sí, se les dice squad, sí, ¿no? Sí, es squad. En el Call of Duty. Sí. Pero específicamente, a pesar de que no los conozcas, hablas con estas personas. Uh-huh. Hablas y compartes y todo cambia. Y siento que es bien raro porque... O sea, nuestros papás que nos dijeron cuando éramos niños, no hables con extraños. Sí. O sea, nos lo dijeron N mil veces. Es lo que aprendes primero, ¿no? Ajá, sí. Ajá. No, si no lo conoces, no le hables. Pero eso cambia, o sea, incluso ya cuando eres adulto, bueno, también creo que muchos niños, ¿no? Y porque todos estos videojuegos también lo juegan, creo que lo juegan más adolescentes que adultos, ¿no? O bueno, no, depende, los números son al revés, pero bueno. El hecho es que, de alguna forma, sí crea esta comunidad, sí crea amistad que es única y que confías. Está bien curioso, ¿no? Porque pues no estás poniendo tu vida en las manos de estas personas, pero sí tienes que confiar en ellos a la hora de jugar. Claro. ¿No? Y si tienes tu squad, pues quién se va a ir a la derecha, a la izquierda, ¿no? ¿Quién realmente va a atacar? ¿Quién se va a sacrificar? Sí. ¿Quién va a rescatar al otro? O sea, como que de alguna forma esos elementos que, pues sí, son de guerra, ¿no? Pero pues es en un videojuego, afortunadamente. Claro. Pues te generan conexión con las personas. No, total. Fíjate, hablando de lo que decías de la anécdota de que siguen siendo amigos, ¿no? Me pasó hace, pues no sé, hace algunos meses. Tenemos el grupo de WhatsApp y me dice un amigo, o sea, nos dice un amigo, ¿no? Del squad. Oigan, es que fíjense, él es de Colombia, ¿no? Tengo 2 amigos en Colombia, uno en Estados Unidos, mexicano en Estados Unidos, uno en Puebla y estoy yo, ¿no? Entonces el de Colombia nos dice, oigan, es que fíjense que estoy teniendo algunas dificultades en mi chamba, ¿no? Que no sé qué, bla, bla, bla. Y se veía que se le estaba pasando mal, ¿no? Entonces, la verdad es que nos dijo directo, así como de, pues échenme la mano, ¿no? Y cuando yo le contaba esta anécdota a mi mamá, me decía, por supuesto, ¿qué? O sea, ¿le vas a prestar dinero? No. Y sí, es mi amigo, ¿no? O sea, a ese tipo de niveles llega una amistad de gente que no conoces, pero que, como dices, puedes generar un bonding súper fuerte a través de las estrategias que haces en el juego, ¿no? A través de, pues, las cosas que también le cuentas durante, ¿no? Como vas jugando, o sea, saben de tu vida. Está muy cool, está muy interesante. Sí, creo que justo como que... Y es raro, creo que justo pasa mucho eso. Las personas que están afuera no lo entienden. Las personas que no juegan videojuegos como que no se dan cuenta, pero sí. Y a ver, ojo, obviamente puede existir un catfish, claro que sí, ¿no? Que de una persona que te dice cómo es y a la hora que lo conoces es totalmente diferente. Sí. Claro que eso puede existir, o sea, tampoco somos tontos, ¿no? Sí. O sea, hay que ser sinceros ahí detrás. Pero la realidad es que llega un momento en el cual convives tanto con la gente, que ya lo sigues en redes sociales, que empiezas a ver un poco más y sí, te genera una conexión ahí detrás. Y en algún momento probablemente vayas a Colombia y veas a esta persona, sí. O vayas a Estados Unidos y veas a... Sí. ¿no? O sea, y es de, güey, no te conocía, no sé, qué gusto, claro. Y probablemente al principio va a ser como bien raro porque no conocías a la persona. Eso me recuerda mucho como en la pandemia. Sí. Cuando en la pandemia, pues todo era Zoom, ¿no? Y digo, que seguimos de alguna forma en una pandemia, pero bueno, Pero todo era a través de Zoom y todo al ser a través de Zoom no conocías a las personas. Sí, no. Y es bien chistoso porque cuando uno ya conoce en vivo a la persona, pues... Es otra experiencia, ¿no? Es otra experiencia. Sí. Pero esa conexión que generas, pues no te la quitan. O sea, esa es la realidad. No. No, y también creo que... No sé si te pasó, ¿no? Pero tal vez como que en la pandemia... Una de las cosas que aprendimos es la que dices, ¿no? O sea, aprendimos a interactuar con gente de manera no física y a hacer que las cosas funcionaran, ¿no? Digo, tal vez me estoy saltando un poquito, pero yo me acuerdo que la curva de aprendizaje en la pandemia para mí fue muy complicada, ¿no? Porque yo decía, es que yo lo tengo que ver, es que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Claro. Y al final rompí esa barrera, todos la rompimos y al final funcionas bien. Tal vez por eso...
a mí me vino como a complementar esta cosa de Warzone, ¿no? Porque era algo que yo ya estaba haciendo y que para mí fue muy fácil. Pero sí, comprendo lo que dices, que para la gente que está afuera no lo logra entender. No sé si ya viste el TikTok de un podcast, justo, de unos chavos que están hablando como del gaming, pero es como de... que es que no lo creo, burlar, ¿no? O sea, neta, ¿a poco hay chavos que juegan? No lo puedo creer, ¿no? No, era un hombre que tenía 2 hijos y quería un Xbox, ¿no? Sí. Sí, pues es que mira, la realidad es que no culpo la ignorancia de la gente y no lo quiero decir de forma... porque puede sonar feo, ¿no? Sí. Pero pues también no puedo culpar que alguien sea ignorante porque pues bueno, o sea... No todo el mundo realmente va a tener el interés de informarse. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Uno se tiene que informar un poquito más de qué más hay allá, ¿no? Entonces, claro. No, me dio mucha risa realmente cuando lo vi. Pero sí se le fue la gente a encima, la yugular, ¿eh? Sí. No sé, de hecho, ya hasta sacaron una disculpa. Ayer la vi. No la vi. O sea, ajá. Por ahí sacaron un video disculpándose que... Creo que justo dijeron, es que no sabíamos lo que decíamos. Sí. Pero... Pues sí, es algo que pasa, ¿no? Que creo que como humanos todo el tiempo tenemos sesgos, todo el tiempo... La verdad es que todos somos muy ignorantes, ¿no? O sea, todos. Entonces muchas veces como que creemos que debemos de hablar de algo cuando ni siquiera sabemos del tema, ¿no? Es muy fácil, ¿no? O sea, se facilita mucho hablar de algo cuando sí no tienes ni idea. Y se me hace bien valioso eso, ¿no? Bueno, ojo, cuando digo que es valioso, se me hace como importante entender eso. Sí. Que mucha gente pues va a dar su opinión, no va a saber, pero... Bueno, hay que saber de quién viene, sí. ¿no? En pocas palabras, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero curioso el cómo se construyó Warzone. Curiosamente, yo apenas acabo de comprar el Call of Duty el nuevo. Modern Warfare. Ajá. ¿Ya lo jugaste? Sí, tengo una semana apenas que es una locura. Jugando. Está increíble. O sea, llevaba como 10 años justo que no jugaba un Call of Duty. Sí. Luego llegué a descargar el Warzone para jugar con un amigo en pandemia, justo. Pero ahorita me estoy empezando a clavar de nuevo y está impresionante. O sea, yo sí, la verdad, ahí te voy a ser sincero. Dale. Me encanta jugar en línea. Sí. Pero no me gusta convivir con la gente con la que estoy jugando. O sea, convivo desde el juego, pero no hablo con ellos. O sea, si yo voy a convivir con alguien en línea, realmente va a ser un amigo, va a ser alguien que conozca. O sea, si a ti te agrega un PlayStation, pues sí, voy a poner los audífonos y vamos a hablar. Claro. Pero porque te conozco. Pero un desconocido, la verdad, me cuesta mucho hacerlo. Pero creo que es un tema más de personalidad, 100%. El cómo me acerco. Pero sí disfruto jugar en línea. O sea, eso sí, o sea... acabo de jugar el... ¿Cómo se llamaba este modo? Que... No, justo no es Warzone. El multiplayer. Son como 100 personas también o 50 personas. Es un escenario gigante. Sí. Es el multiplayer. Ajá, tal cual en el multiplayer. Sí. Pero sí tienes respawn si te matan. Sí. Una locura que la gente está usando tanques, está usando aviones, pero lo que se me hace bien valioso desde ahí es que pues sí tienes que hablar con la gente, sí tienes que interactuar para poder pues ganar. Sí, ¿no? Es que hay una cosa importante ahí que, cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que sí es difícil encontrar a las personas, ya clavándonos en Warzone, ¿no? O en cualquier juego en donde puedas interactuar con la gente. Sí es muy difícil encontrar como tu squad o con las personas con las que sí creas un bonding. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, y me pasó, te digo, la curva de aprendizaje fue muy complicada porque ahí es donde está el hate más grande, ¿no? Sí, ahí es donde nadie tiene filtros. Tóxica. Ahí sí no podemos negar. O sea, ahí es donde nadie tiene filtros. Ahí, o sea, si quieres descubrir si la gente es racista, si es clasista, si es homofóbica, métete a eso, ¿no? Porque ahora que abrieron no sé si ya jugaste la versión que tiene el chat de proximidad. No. Haz de cuenta que hicieron... Lo que antes pasaba era, tú tenías tu squad, ¿no? Y escuchabas todo lo que decía el squad todo el tiempo. Ah, exacto, lo del squad todo el tiempo, pero tú no escuchabas lo que decía el otro squad, ¿no? Hasta que tú los matabas, se abría el micrófono un par de segundos y escuchabas el... ¡Ah, cabrón! ¿No? Y estaba cagado. Ahora lo que hicieron es, en los mapas grandes, en el mapa grande, que se llama Al-Masra, hicieron el chat de proximidad. Entonces, cuando tú te acercas a otro squad, cuando están ya muy cerca, se abre el chat. Y no te quiero contar lo que es eso. O sea, ¿qué, güey? ¿Te estás escondiendo? Oh, pues órale, déjate venir. Ahorita te voy a encontrar, vas a ver, ¿no? Está muy cagado. O sea,
hay que también tener la madurez, ¿no? Para entender de qué va. Y dices, está muy cagado. A mí me parece muy cagado, pero también, o sea, se dicen de todo. Sí, se dicen de todo. La verdad es que sí. Creo que disfrutaría mucho eso, porque yo en Call of Duty juego mucho con escopeta y pues escopeta sí tienes que estar cerca, ¿no? Sí, entonces, yo soy especialista en la escopeta. Desde Halo, de hecho, como que le encontré mucho gusto a la escopeta. Sí. Y juego muy así. Pero creo que sería 20. Voy a probar ese modo. Pero curiosamente justo pensaba, ¿no? Que decías que es difícil encontrar a tu squad, es difícil encontrar con quién jugar. Pero me hace todo el sentido porque no sé si quiero hablar de valores, pero por lo menos tienes que encontrar estas personas que pues comparten similitudes contigo. Porque probablemente es un squad de que todos son snipers. O es un squad donde todos son de shotgun, ¿no? O uno donde todos utilizan el rifle, ¿no? O todos son de AK-47, ¿no? O sea, creo que depende mucho. O el estilo de juego tienes que encontrar ese balance. Pues vas a tener el campero, ¿no? Que se va a esconder y va a estar disparando de lejos, ¿no? Entonces, o también vas a tener a la persona que va a ser el que se va a aventar para que todo el mundo, para que salgan todos los demás y se den cuenta dónde están, ¿no? Entonces, el que se va a sacrificar. Pero justo tienes que encontrar esas personas que van a poder hacer eso, ¿no? Y que comparten con todo tu estilo de juego. Porque hay gente que se esconde, hay gente que es súper agresiva y se va a matar a todo mundo. Hay gente súper estratégica. A mí me impresiona la gente estratégica en Call of Duty. Se me hace una locura. Cuando justo te están flanqueando desde distintos lugares, que tú dices, bueno, ya maté uno, pero la realidad es que te está esperando otro atrás. Sí. Es impresionante el Call of Duty, como la gente se organiza específicamente, ¿no? Y creo que justo es eso, ¿no? O sea, como que encuentras estas personas que comparten, otra vez, no sé si son valores, pero comparten similitudes contigo, ¿no? Como que tienen una meta en común y la forma de llegar a la meta es muy similar a como tú piensas. Total. Eso es un hecho. Y a mí te voy a decir qué me pasa, que yo me di cuenta de otra cosa, ¿no? Call of Duty o Warzone también es esa plataforma en donde la gente sí se llega a tomar muy en serio el juego. Sí. ¿No? O sea, a mí me ha pasado y es ahí donde yo digo, no. O sea, ya no está chido, ¿no? De, bueno, ¿tú que estás tonto? No tienes que hacer eso. No, y ese, o sea, se enojan, te insultan. Es como de, ¿sabes qué? Ya, expúlsenlo. Y es como de, o sea, güey, es un juego. O sea, sí entiendo que el objetivo es ganar, pero también el objetivo es divertirnos y aprender todos juntos, ¿no? Y encontrar justo como esas personas, ¿no? Que también tengan ese mismo interés en el juego. Es complicado. De que si pierdes, no te vas a salir. No vas a pagar la consola. Sí. Ahí se rompen. Es como... ¿Sabes qué? Mi novia hasta Ana tiene una frase que dice que en Mario Kart se destruyen relaciones, ¿no? O sea, se rompen amistades. No, acá está al 1000% eso. Está cañón. Eso sí está cañón. Justo. Y creo que la verdad... Eso llega a más videojuegos, ¿no? Llega a más videojuegos. O sea, pienso en el FIFA y siento que el FIFA destruye relaciones. ¿No? No, sí. El FIFA, sí. ¿No? Entonces... Oye, quería también justo como pasar a este tema que hablábamos al principio. A ver, no sé si esta frase sea como muy old school, pero quería hablar como de este boom actual, ¿no? Del gaming. Me parecía muy cagado también cuando estaba preparando el tema, que seguro te acuerdas, pero cuando estábamos relanzando Clash Royale en Ogilvy, el approach estratégico que trajimos a la mesa fue crear cultura. Sí, tal cual. ¿No? Y eso tiene ¿cuántos años? O sea, tiene 4 años. 4 años, ¿no? Ya tiene un ratito. Que era como de, oye, por acá la onda y lo interesante sería como realmente crear cultura y sacar el juego del tablero, ¿no? Y entonces que la gente lo viva en la vida real, etcétera, bla, bla, bla. Que, a ver, no es que tiene mucho tiempo pasando, tal vez. Ahorita tú me dirás tu opinión, pero siento que justo ahora, o sea, hay un boom muy cabrón, ¿no? Hay un boom muy cabrón de cómo se están haciendo cosas que antes, o sea, The Last of Us, ¿no? Tuve chance de estar el fin de semana pasado en Super Mario World, en los Universal Studios. Sí, tus historias, es muy cool. La verdad no quise ver tanto tus fotos porque yo quiero ir y quiero sorprenderme. No, Pato, es una locura, güey. Sí. Una locura. O sea, yo veía y pensaba, ¿no? Me llegó este pensamiento donde decía,
puta, ¿cómo puede haber gente que todavía piense que el gaming es, ¿no? O sea, como muy para nerds, ¿no? Que es de como muy rata, de ¿no? nicho, como niño rata. Ajá. Es una locura, güey. Una locura, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto, no? Incluso yo hasta he visto ahora, tengo amigos que claramente no jugaban, no eran gamers, pero ahora ya están jugando porque pareciera que ahora hay como esta percepción de, está cool, ¿no? Es lo de hoy. ¿Sabes qué creo ahí? Se me hace como muy, muy importante eso que mencionas porque... Y voy a retomar algo que comentabas hace rato. Sí. Tú encontraste tu squad de Call of Duty en pandemia. Sí. La pandemia lo que hizo es que nos encerró a todos. Sí. Nos obligó, o sea, sí o sí no podíamos salir de nuestra casa. Entonces, pues tenías que encontrar qué hacer en tu casa. Sí. Hacer ejercicio, ver videos, ver películas, ponerte a escribir, mil cosas, ¿no? Sí. Matrimonios que tronaron, ¿no? Matrimonios, ¿no? Parejas que iniciaron, ¿no? O sea, Sí, tanto sí, que sí. pasó en la pandemia. Hay de todo. Pero justo lo que pasó es que, a ver, hace 4 años hablábamos, esto es lo que va a pasar, los movimientos culturales llevaban hacia allá, de esto es lo que va a pasar. Lo que hizo la pandemia fue que lo aceleró. Sí. Acercó todo eso y fue de, ok, los videojuegos están cool, pero hoy sí o sí vas a tener un videojuego enfrente porque no puedes salir de tu casa. Claro. O sea, y recuerdo mi momento en la pandemia. No sé si en algún momento vamos a hablar de la dificultad de videojuegos, pero yo me clavé en Bloodborne específicamente. Pero bueno, ese es otro tema y me puedo clavar mucho. Pero bueno, lo importante entendiendo como las tendencias y entendiendo justo los movimientos culturales, era algo que se estaba gestando. Era algo que nosotros pusimos sobre la mesa en su momento. Sí. Y entendiendo desde ahí, lo que pasó fue que pues lo pusimos y dijimos, a ver, hay que construirlo desde acá, porque para allá se está empezando a mover. Claro. Hoy 4 años te das cuenta y pues sí pasó. Sí pasó. Así no estábamos equivocados. No estábamos equivocados. Sí, no, o sea, no... Creo que algo que hemos tratado en el trabajo es no decir estupideces, sino ser lo más profesionales. Sí, estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de memes, pero lo estamos tratando de decir de la forma más objetiva posible. Sí. Entonces lo que hizo la pandemia es que lo aceleró. La pandemia obligó a que la gente se enfocara en los videojuegos. Sí. Y entonces eso que hizo, que una vez que, pues, empieza como regresar a la normalidad, porque no es que tengamos una nueva normalidad, más bien regresamos a lo que era antes. Sí. La gente ya se dio cuenta, pues, que los videojuegos eran parte de su vida. Entonces ha sido mucho más natural que la cultura realmente abraza los videojuegos. Hoy vemos Last of Us y es una locura la serie. O sea, está increíble que mañana es el último capítulo y que dicen que justo va a estar dividida Y sí, yo también creo. A mucha gente no le va a gustar ese final. Pero una pausa ya, al que estás hablando de eso. ¿Tú crees que ya terminen aquí? Digo, no vamos a spoilear lo que pasó en el videojuego, pero... O sea, yo creo que no se va a acabar... O sea, con esta temporada, ¿no? No, seguro ya dijeron que va a salir otra temporada. Sí. Lo que no sé si van a... O sea, es que el juego 2, Last of Us Part 2... No ese no lo jugué. Está increíble. A mí me marcó emocionalmente. Pero bueno. Ese videojuego específicamente es mucho más largo que el primero. Ok. Entonces, yo creo que en una temporada no te da para contar todo el juego. Sí tendrás que extenderlo. Ajá, el 2. Okay. Tendrás que extenderlo a 2 temporadas. Entonces, yo esperaría que por lo menos vayamos a tener 3 temporadas de Last of Us. Pero ya está asegurado que va a haber otra temporada. De hecho, Craig Mazin, que es el escritor, él le entró al proyecto porque le dijeron desde el principio, tiene un fin. Este proyecto tiene un fin, va a acabar. Entonces, de ahí fue que dijo, le voy a entrar. Es una locura. Es una locura. Entonces, desde ahí es que específicamente Last of Us va a haber más, van a haber más capítulos. Quién sabe si va a ser 1 o 2 temporadas más. Pero el siguiente juego es muy largo, entonces yo esperaría... ¿El juego 1 lo van a acabar en esta temporada? Sí, mañana termina el juego 1 tal cual, como termina... O sea, de hecho esta semana terminé otra vez el juego, es la tercera vez que lo juego. Ajá. Y lo amo, en serio está en mi top 5 de videojuegos. Sí. Y sí, mañana termina la serie, bueno, la temporada 1, como termina el videojuego 1. Tal cual. Yo pensé que le iban a dar otra temporada. Al primer juego. No. Sí podían,
pero la verdad es que el ritmo no ha estado malo. El ritmo ha estado muy bien. Y no, ya que lo hagan mañana. Yo ya quiero. Quiero ver la temporada 2 que va a estar basada en el juego 2. Yo creo que mucha gente no va a aguantar esa historia. Es una historia muy difícil. Y no digo por el tema de... Es difícil emocionalmente. Cuéntame. ¿Por qué? Es que yo no jugué ese juego. ¿No jugaste el 1 tampoco? No, el 1 sí. El 2 ya no. Ok. El final... No el final. Todo el juego. Es un juego que todo el tiempo estás tomando decisiones. Bueno, decisiones obligadas. Porque a fin de cuentas tienes que pasar el juego. Claro. Pero que son difíciles. O sea, como que... El primero sí te muestran estas historias complejas. Uh-huh. Y de hecho, ahí quiero mencionar como justo Neil Druckmann, que es quien creó este videojuego. Él pensó y desarrolló este videojuego en voy a hacer una historia simple con personajes complejos. Uh-huh. Creo que el juego 2 ya no cumple tanto con esa uh-huh. como base para desarrollar de historia simple con personajes complejos. Porque la historia es un poco más compleja. Los personajes son mucho más complejos. Te tendría que contar como spoilers, pero el hecho es que la gente odió el juego y amó el juego. Okay. O sea, fue totalmente polarizado ese videojuego. ¿Por qué? Porque realmente jugabas con personajes que no querías jugar. O sea, así te obliga a jugar con un personaje que tú odias. Okay. O sea, tú lo odias y dice, ok, sí, está bien. Ahora vas a jugar con él. O ella, en este caso. Entonces, ese juego específicamente... pues las emociones están a tope. Uh-huh. Todo el tiempo pasan cosas que, pues como en este, ¿no? Que tú te encariñas con alguien uh-huh. y no necesariamente lo matan, pero pues su vida se va al carajo, ¿no? Entonces claro. Es como es la naturaleza de Last of Us, que no te puedes encariñar con nadie porque no sabes qué va a pasar. Entonces, porque no se encariñen con nadie. Tal cual, ¿no? Entonces, porque incluso... puedes terminar odiando al personaje principal. Sí. Y eso siento que la gente no lo va a concebir de buena forma, ¿eh? Porque justo pasa eso. Al final, el personaje principal no te cae bien. No te cae bien, pero tampoco te cae mal. Te da lástima. Sí. Y está bien feo que un protagonista te dé lástima. Está bien feo que un protagonista digas... pues, está del carajo su vida. Sí. ¿no? Entonces, creo que por eso es que, pues, va a ser algo como un ejercicio muy interesante de ver cómo la gente reacciona. Sí. Ya se me olvidó de qué estábamos hablando antes de llegar a esto. No, decíamos de, pero también a mí se me olvidó. Sí, perdón, pero es que está súper bien. Justo hablábamos de la cultura popular y de cómo, ¿no? Ahora han estado... claro, la cultura. Sí. O sea, creo que de alguna forma... es bien curioso porque este juego, específicamente, y que hablamos de la cultura, sí hay una conexión con la cultura, porque realmente están entendiendo que hoy la cultura son series, hoy la cultura son tenis, sí. ¿no? Y lo que hablamos en su momento. Sí. Entonces, desde ahí los juegos están entendiendo eso. Y curiosamente, Last of Us 2 entiende que la cultura hoy es polarizante. Y el juego así es. Tal cual. Entonces... creo que justo lo que está pasando actualmente es que ya los videojuegos no solamente han creado sus nichos, porque antes se creía eso, que los videojuegos eran nichos. Y estaban los niños rata ahí jugando, ¿no? Y estaban ahí ¿no? O sea, como la gente que no tenía nada que hacer en su vida. Pero la realidad es que no, hoy ya es mucho más grande que eso. Hoy realmente puedes adaptarlo en tu vida. Hoy realmente lo que ha entendido PlayStation, Xbox... y Nintendo, o sea, creo que Microsoft. Lo que han entendido las tres empresas es que los videojuegos están más allá que solamente una consola. Claro. Son historias. Y realmente nosotros conectamos con las historias. Uh-huh. Y con las historias que nos creamos dentro de la historia misma, ¿no? Que esta historia que tú me hablas de tus amigos de Call of Duty. Sí. Pues tú desarrollas historias y empiezas a conectar y las empiezas a llevar hacia afuera. Entonces... sí. Desde ahí es que lo que han encontrado es que las historias no son lineales. La vida misma no es lineal. Entonces, y siento que está siendo esto un poco... No, yo pienso exactamente... De hecho,
En el primer episodio hablábamos de eso, ¿no? O sea, de cómo no es lineal y No. yo pienso exactamente igual. No, la realidad es que no es lineal, ¿no? Y pienso mucho cuando... ¿Te acuerdas justo digo, no sé si este podcast lo van a escuchar, o si quien lo escuche, ¿no? Es publicista o no es publicista. Sí. Pero esto me recuerda mucho a la publicidad, cuando definían la publicidad offline y online, Ajá. ¿no? La publicidad que se transmite a través de medios digitales y la publicidad que se transmite a través de espectaculares, tele y todos estos lugares, ¿no? Claro. La realidad es que nosotros como personas no vivimos así. No es de, bueno, voy a mi vida digital. Ajá. Me voy a desconectar de todo lo offline para conectarme. No, tú estás en medio de todo, Estás ¿no? en medio de todo. Sí. Entonces los videojuegos han entendido eso. Los videojuegos están en medio de todo. Entonces nada es lineal. Realmente hay como muchas conexiones con otros canales, con otras historias, con personajes, con países. Que eso permite realmente que puedan conectar desde distintos lugares, ¿no? Total. Y pensemos también, la mercadotecnia se encarga de hacer eso, ¿no? Entonces el marketing se encarga de cómo te vendo más. Entonces algunas personas, no todas, han encontrado esa oportunidad a través del marketing de cómo puedo vender más en otros lugares, cómo puedo conectar con otras audiencias desde otros lugares. A mí me encanta y en su momento no lo pusimos en su momento en Clash Royale porque todavía no había pasado. No sé si te acuerdas en la pandemia que hubo un concierto de Travis Scott. Sí, en Fortnite. En Fortnite. Sí. O sea, esa es una locura. A mí me encantó que hicieran eso. Y yo no juego Fortnite. O sea, sí lo llego a jugar cuando me aburro, ¿no? Y digo, bueno, voy a jugar Fortnite, ¿no? Entonces, sé que hay gente que se dedica a eso y que se compra sus carros Bugattis solamente por jugar Fortnite, ¿no? Sí. Entonces, mi respeto a esas personas. Sí. Yo lo juego cuando estoy aburrido y que no sé qué más jugar. Pero específicamente, ahí entendió Fortnite dijo, mi comunidad está jugando videojuegos. Y no quiero que solamente estén disparando y estén matando al otro. Quiero que también que vivan un concierto. Sí. Entonces armaron este concierto de Travis Scott, después Marshmello y después como muchos artistas que han tenido ahí sus conciertos en Fortnite. Entonces justo las empresas han entendido, porque esto pues sí, la verdad es que las empresas lo han entendido a sus comunidades, que las comunidades están más allá. Que tú cuando estás jugando un videojuego, estás escuchando música. Entonces, si creas una conexión, está súper cool, ¿no? Entonces, va mucho más allá. A mí, recuerdo muy bien no sé qué tanto... Si has jugado Final Fantasy alguna vez. Pero jugué alguna vez el Final Fantasy XV. Me encantó. Pero lo que me encantó es que no solamente era un videojuego de RPG. O JRPG, pero bueno. No era solamente un RPG. Sino crearon todo un universo alrededor del videojuego. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Estaba el videojuego, pero también crearon una película que está en Netflix, de hecho. Crearon una serie, crearon un anime tal cual, ¿no? Que hicieron ahí una serie de anime. Uh-huh. Crearon un juego de 8 bits, bueno, 16 bits en realidad, ¿no? Entonces crearon otro videojuego dentro del videojuego. Sí. ¿Ubicas a Florence and the Machine? Sí. Bueno, Florence and the Machine cantó la canción principal de ese videojuego. Sí. Es como Imagine Dragons con lo de League of Legends, así, ¿no? Así es, tal cual, ¿no? Entonces... En ese momento, y creo que justo en la mañana pensaba que los japoneses van más allá realmente de... Y creo que este libro que te decía de Kojima, que es el creador de Metal Gear Solid, explica mucho eso. Que las historias van más allá, que solamente tú estás en una consola, ¿no? Entonces entendieron justo el que pueden jugar con contenido, pueden jugar con artistas, pueden jugar con comunidades, porque realmente todo es muy, muy grande, ¿no? Y es, regresando a lo mismo, nuestras vidas no son lineales. Entonces... tenemos conexiones en todos los lugares, ¿no? Entonces, a ver, si Avatar crea una película y de ahí saca juguetitos, pues es porque funciona. No, porque total. Un videojuego no lo va a hacer. No, sí. Fíjate, ahí tengo... A ver qué piensas de esto, ¿no? Cuando tú dices que las empresas han entendido eso, te refieres al developer, ¿no? O sea, y eso creo que... está muy chingón. O sea, cada vez los developers de cada uno de los videojuegos, ¿no? Como todos los que mencionaste, sí están entendiendo que el universo de la comunidad es mucho más amplio, ¿no? Y eso es un golazo desde donde lo vemos nosotros. Pero ¿qué pasa del otro lado? Que
cuando la industria empieza a crecer, ¿no? Y cuando la industria empieza a generar mucha lana, lo que sucede es que las empresas que no son nativas de gaming, pues se quieren subir a esta industria. Yo trabajo en una, ¿no? O sea, te contaba hace rato. O sea, la repercusión que tiene el mundo gaming y el revenue que genera ya mes con mes, está, digamos, maximizando otras industrias, ¿no? Y eso es lo que desde donde yo estoy me ha costado mucho trabajo, porque en realidad los externos no entienden tan bien cómo funciona esto, ¿no? Y ahí es donde empieza la complicación de construir comunidades, ¿no? Entender qué funciona, qué no funciona, entender cómo funcionan hasta los creadores de contenido, etcétera. Que de hecho ese es el siguiente como temita que quería platicar contigo. ¿Tú cómo viviste trabajar, digamos, ya de manera formal con un videojuego, ¿no? Te lo pregunto porque desde mi experiencia, y es algo que me gusta mucho contar, pero que también es una cosa que me costó mucho trabajo, fue como trabajar con videojuegos desde la agencia, ¿no? O sea, de trabajar con marcas de consumo, ¿no? Y marcas más tradicionales, si le quieras decir. Cuando yo tuve la oportunidad de estar con los videojuegos, me cambió el chip totalmente, ¿no? Porque tuve que desaprender prácticamente todo lo aprendido, ¿no? Es una comunidad totalmente diferente a la comunidad que puede tener un Pinol, por ejemplo, ¿no? Se me vino ahorita esa a la cabeza. No creo que Pinol tenga una comunidad, pero... O Castrol, la que sea, pues. No, pero es entender que es una comunidad que va 100 pasos adelante de ti, ¿no? Es entender cómo funciona un creador de contenido gaming versus un influencer que te puede subir una historia en Instagram nada más para venderte un producto. Las exigencias, desde donde yo lo vi, fueron abismalmente más grandes que lo que yo ya venía trabajando. ¿Tú cómo viviste eso? Es que, ¿sabes? Bueno, primero contestando, ¿no? El cómo lo viví. Sí. Sí es diferente. Sí es diferente, y más porque como que uno no debe olvidar que es un negocio, ¿no? A fin de cuentas. Claro. Y nos encanta y sí, que jugar con el amiguito y ganar. Sí, y todo este pero tema, al final ¿no? es... Pero a fin de cuentas es un negocio, ¿no? Claro. Pero dentro de ese negocio lo que se me hace como que bien, bien importante es que va más allá justo que solamente un producto de consumo. Va más allá que un limpiador de pisos. Sí. Va más allá que, no sé, que sea un agua, ¿no? Realmente. Lo que es importante justo es que pensaba cuando planteabas como todo lo que te enfrentas con trabajar con videojuegos, es que te estás enfrentando y le estás hablando a comunidades, le estás hablando a personas. Entonces, creo que ahí se habla mucho de empatía. Y en publicidad específicamente, hace 2-3 años se hablaba mucho de empatía, pero realmente pocas empresas, pocas agencias, pocos equipos llegan a entender lo que es la empatía. Sí. Pero realmente para conectar en este tipo de industrias, lo que es clave es eso. Es realmente ser empático, porque justo... Y recuerdo ahorita mucho un video que veía hace poco era un TikTok de un streamer muy bueno en Call of Duty específicamente. Y termina matando a un personaje que, ¿no? Mata ya a otro jugador. Y el otro jugador dice, ay, ya estoy viejo para esto. y entonces el streamer se siente mal porque mató a la otra persona. Ajá. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es bien importante entender que estamos hablando con personas, con comunidades. Entonces, como que a veces vemos mucho como dictamos. Como que las marcas quieren dictar qué es lo que tienen que pasar. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Hablando desde la publicidad, sí. Hablando desde el marketing, las marcas quieren dictar, pero se les olvida que la realidad es que quien dicta son las personas. Exacto. Entonces, desde ahí hay un ejercicio bien importante hay que entender. Sí. Hay que entender, y creo que está bien divertido, qué está escuchando la gente, qué está viendo, qué película, cuál es el último meme que salió. O sea, como que todo ese tipo de elementos es muy entretenido. Sí. Y la verdad me va a hacer mucho más sentido ver un meme de Fortnite o de Call of Duty. Y sé que hablamos mucho de estos juegos porque son como los más comunes, ¿no? Pero, o sea,
me va a divertir mucho más un meme de eso que pues ver un meme de Pinol. Con respeto a Pinol, ¿no? Que no, ahorita le a los está fans de un poquito, Pinol. ¿no? Sí, Sí, sí. Pero la verdad va a ser mucho más divertido eso. Sí. Porque justo interactúas mucho más con la gente, Claro. porque realmente tienes historias, tienes ese día que todo el mundo te ganó Sí. y que literal te humillaron en el último partido y acabaste a las 4 de la mañana Sí. y no pudiste ganar ni un solo partido. O sea, eso pasa mucho en los videojuegos. Entonces, creo que hay como personas que se dedican a la comunicación y que se dedican a conectar marcas, hay un elemento muy cool de entender a las personas. No solamente en te quiero vender, Ujú. sino porque sí, ¿no? Queremos vender, pero también Sí. hay otro elemento bien importante ahí detrás, que es oye, ¿sabes qué? Quiero saber qué estás haciendo, quiero saber Claro. qué te interesa, o sea, ¿de Claro. qué estás hablando? ¿De Claro. qué te quejas? O sea, y realmente hacer algo al respecto. Sí, yo me acuerdo cuando entré a mi primera agencia, hace ya muchos años, me acuerdo que un director creativo me dijo, mira, para trabajar en esta industria necesitas solamente 2 cosas, ¿no? Desde donde yo estaba. La primera es entender a la gente y escucharla, y la segunda es que quieras, o sea, o que tengas actitud dentro de la agencia para hacer las cosas, ¿no? Y se me quedó grabado siempre, ¿no? Ujú. Y creo que con el paso del tiempo y con el rush tal vez de tanto trabajo, como que se pierde esa parte tal vez de entender, ¿no? De qué está diciendo la gente, de qué necesita, de qué se está hablando en las comunidades, ¿no? De cuál es el tono, etcétera. Y pues termina siendo como desde donde yo lo viví en las 2 etapas. En la primera más, en FCB, fue muy complicado, ¿no? Para mí también, no para todo, o sea, no solo para el equipo creativo de planning, para mí también. O sea, clavarte realmente a qué estaban diciendo para poder generar un producto de valor era this is the way, ¿no? Era el único Así, tal cual, como Mandalorian. exacto, era el único camino para poder generar algo de valor. Y si no, y nos topamos con pared varias veces y me acuerdo que Missy nos decía, tienes que entender, ¿no? Y hasta que lo logramos dominar fue que pudimos hacer las cosas realmente con valor. Es que justo es bien curioso. Uno siempre termina hablando de la publicidad cuando se dedica a publicidad, ¿no? Regresas al tema. Pero se nos olvida otra vez que hablamos con personas. Entonces, y específicamente los videojuegos, pues tienen historias detrás. Hay personas, y no hablo de la historia misma del videojuego, ojo. Hablo de las historias de las personas que están jugando ese videojuego. De por qué están ahí. ¿No? De se quieren desconectar, quieren conectar con alguien más, los acaban de cortar y no saben qué hacer con sus vidas, quieren sentir un logro en su día porque en el trabajo les fue del carajo, entonces por lo menos quieren ganar un partido en el FIFA, ¿no? Realmente los videojuegos terminan siendo como esta, no siempre válvula de escape, pero sí este elemento en el cual te vas a acercar como persona. Y hay personas detrás. Entonces, desde ahí es que las comunidades se vuelven bien, bien importantes. Y están vivas. O sea, realmente son comunidades que... Justo salió el video de estas personas que se burlaron de la comunidad de la gente que juega videojuegos. Y se les fueron encima. Claro. Porque no están entendiendo, ¿no? Era justo lo que te decía, ¿no? Porque hablan desde la ignorancia. Sí. De quiénes están detrás. Que pues probablemente sí existe un niño rata, o sea, sí. O sea, lo más seguro es que sí existe, Sí. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo, o sea, Claro, sí pero no es existe. absolutismo, es que no Así todos es, son no así. son absolutismos, tal Exacto. cual, ¿no? Entonces creo que desde ahí es que se vuelve bien, bien importante el acercarte a las personas como personas. Sí. Y si tú eres una marca que le impones específicamente, pues no va a funcionar. Más bien es qué les gusta, Sí. cómo vamos realmente a conectar, Sí, cómo la experiencia sí. va a ser mucho más allá Exacto. que solamente un tablero. Exacto. Entonces, desde ahí es que hay un trabajo valioso, pero que no todo mundo llega a entender y que no todo mundo incluso hasta le ve como importancia. Pero hay mucha gente que sí. Sí, Hay sí. miles, millones de personas que están jugando un videojuego y que ponen atención de qué está diciendo el desarrollador, qué está diciendo la empresa, qué está diciendo ¿no? O sea, porque quieren disfrutar. Sí. Sí, ¿no? Entonces, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que es eso. O sea, mi experiencia en pocas palabras, Sí. retomando la pregunta, creo que es
es algo muy cool y bonito, como entender a las personas desde la comunidad, desde las personas. Sin olvidar que hay un negocio, pues sí, pero la verdad es que lo importante son las personas y qué le interesa y por qué el meme del changuito que salió le interesa a la gente, sí. ¿No? Sí. Y cómo a lo mejor vale la pena subirse al meme del changuito o no. Sí. No sé si hay un meme de un changuito, sí. ¿No? Pero pensé en un changuito, ¿no? Entonces va por ahí. Yo creo que se va a volver un poco más grande la industria, ¿no? Que realmente va a seguir creciendo, pero tengo una duda en 10 años si las consolas van a seguir existiendo. Te soy sincero. Sí. No sé si realmente vayan a evolucionar como el gaming a lo que hace Xbox actualmente. Sí. Que tú puedes jugar Xbox en una PC, en una Mac, con un Google Chrome. Sí. Y puedes jugar juegos de Xbox. Sí. Entonces, no sé si en 10 años van a seguir existiendo las consolas. O va a ser algo como en cloud, ¿no? Ajá, justo. Todo va a ser enfocado en cloud gaming. Me dio mucha risa, ¿no? ¿Te acuerdas? El año pasado todo el mundo hablaba del metaverso. Sí. Y era la palabra de moda y metaverso. Sí. A mí me daba mucha risa leer eso porque probablemente en 10 años ya tengamos metaverso. Uh-huh. Probablemente 5 años lo veo un poco complejo, pero podría ser. 10 años me hace más sentido. Sí. Porque es más complejo de lo que la gente cree en realidad. Sí. Va mucho más allá. No sé si viste la película de Ready Player One. Sí. ¿Leíste el libro? No. A mí el libro me encanta. O sea, es de mis libros favoritos. Ok. El 2, la verdad sí no estuvo tan bueno. Pero para mí, o sea, como lo que plantean en la película, obviamente en el libro está mucho más desarrollado. Sí. Pero bueno, Steven Spielberg lo hizo muy bien. Para mí eso es el futuro de los videojuegos. Ok. Lo que está pasando en Ready Player One, que es muy distópico en realidad. O sea, si pensamos a nivel social hay una distopía ahí detrás. Pero a nivel videojuegos es una utopía, ¿no? Tal cual. O sea, como que el mundo por fuera está horrible. Entonces todo el mundo se centra en los videojuegos mismos. Yo creo que es una industria que va a seguir creciendo. En definitiva. Yo creo que sí, el VR se va a volver más accesible. Uh-huh. Lo más seguro es que va a ser hacia donde se van a enfocar más los videojuegos. Sí. Hoy es muy caro, la verdad. Hoy es muy, muy caro. Te cuesta lo mismo que una consola. Tal cual. Por eso el metaverso no iba a funcionar. Porque además tampoco es tan natural realmente como la experiencia. Sigues usando un control, sigue todo muy cuadrado, ¿no? Entonces desde ahí lo lleva, ¿no? Entonces pensándolo desde ahí, el futuro va realmente... También creo que se va a volver más accesible. Sí. O esperaría realmente que se volviera más accesible. Porque sí, hoy es muy, muy caro. Sí. Y creo que justo si todo se va al cloud gaming, eso va a permitir que sea más accesible el videojuego. Sí. Okay. Las historias de alguna forma creo que van a seguir evolucionando. Las historias que existen actualmente para mí son una locura. De hecho, yo prefiero jugar un videojuego a ver películas. Sí. Y es por las historias. Sí. Porque la complejidad que encuentras ahí es gigantesca. Entonces creo que las historias van a seguir evolucionando. Para mí, yo le tengo mucha fe a las empresas, a los desarrolladores indies. Los independientes son creo que los que están haciendo las cosas muy bien. Entonces espero que realmente en 5 o 10 años los indies sigan estando ahí. Sigan realmente... pues haciendo las cosas diferentes. Porque el indie lo que hace es eso. Te forza realmente con los recursos que tengo, ¿cómo voy a hacer algo diferente? Sí. Entonces, creo que la industria va a madurar. La realidad es que hoy ya está muy madura. Sí. Pero ya no le van a hacer el feo. ¿No? O sea, creo que ya no le van a hacer tanto el feo. Porque pues ya todo el mundo va a tener esa accesibilidad a un videojuego. Entonces, creo que va en varios niveles, ¿no? Accesibilidad. Las historias probablemente van a seguir igual de complejas. Los indies creo que es el futuro. Las comunidades van a seguir y las comunidades esas no van a dejar de desaparecer. Sí. Probablemente van a evolucionar las comunidades, probablemente sí. Pienso que ahora sí exista un metaverso tal cual real de comunidades. Que odio usar la palabra de metaverso, pero creo que en 10 años sí podríamos hablar de eso. Pero justo las comunidades van a ser mucho más, ¿cómo lo diría? Fluidas.
Ok. ¿no? De realmente puedes conectar de mejor forma. Creo que también va a pasar mucho los estadios se van a seguir llenando. Yo creo que ya vamos a tener un mundial de videojuegos. Hoy ya tenemos, pero... Sí. Es justo lo que te iba a decir. Te iba a complementar, ¿no?, con eso, que creo que justo el tema de los eSports se va a abrir, ¿no? Ya está abriéndose mucho más a los jugadores casuales, ¿no? Pero creo que eso va a reventar. Y yo creo que los eSports van a estar ya en más países. Sí. En realidad. ¿No? En 5 años. ¿No? En 5 años se lo podemos hacer menos. Los eSports van a estar en muchos más países. Creo que hoy está limitado, ¿no? Países de primer mundo. En México llegan a ver, como no tanto, pero creo que se va a abrir mucho más. Sí. Entonces, realmente creo que es una industria que va a seguir evolucionando, que la tecnología afortunadamente va a avanzar, pero lo que creo es que sí, las consolas no sé si vayan a seguir, ¿eh? No sé, y PC la verdad es que se está comiendo el mundo, ¿eh? ¿Cuál? La PC. La PC, las computadoras se están comiendo el mundo del gaming. Y creo que está cool. Está cool. Bueno, pues ya veremos. Nos vamos a juntar en este podcast en 5 años a ver cómo va la cosa. La otra me llama mucho la atención porque estuve ahí como investigando un poco, que creo que ya me lo contaste un poco, pero ¿cómo ha repercutido el gaming en tu vida personal? ¿No? Porque he visto un par como de contenido, ¿no? O un par de reseñas que has hecho. Sí. Y siempre dices que recurres al gaming, ¿no? Como para algún trabajo, ¿no? O alguna experiencia, te digo, personal. O sea, ¿cómo repercute? El gaming realmente es parte de mi vida, ¿no? O sea, creo que ya puedo pensar en los videojuegos como parte de mi vida. Y la verdad es que puede vivir desde distintos lugares. Hace rato te mencionaba el tema de Bloodborne específicamente. No sé si ubicas los Souls, como la saga de los Souls, que... Elden Ring, justo. Ajá, sí. Hace rato hablaba. Sí. ¿No, ¿jugaste Elden Ring? No, okay. Ya lo tengo así, mira, en el carrito. Ok. Justo Elden Ring está basado en... Es un género de videojuegos que se llama los Souls. Que lo creo... Es de los primeros, ¿no? Hideaki Miyazaki, ¿no? Hay un japonés. Y específicamente estos videojuegos lo que tienen... Deben de tener como 15 años de existencia este tipo de videojuegos. Es que son juegos extremadamente difíciles. Pero cuando digo difícil es... O sea, nivel de que me atoraba con un jefe un mes. Jugando diario 1-2 horas para intentar matar a un jefe por un mes... No lo logras. O sea, bueno, yo tampoco es que diga que soy el más diestro ahí, pero bueno, o sea... sí. Pero específicamente lo que me pasó con Bloodborne... compré el PlayStation. Y todo ¿no? Me mudé por primera vez a PlayStation. Todo el mundo hablaba de Bloodborne. No, es que es de los mejores videojuegos que tiene PlayStation. La PlayStation 4 es su exclusiva. Entonces dije, lo voy a descargar. Sí. Lo empecé a jugar. Y el primer malo me quedé atorado mucho tiempo. La verdad me frustré. Entonces lo abandoné. Y la verdad soy una persona que lee mucho que el ranking de qué videojuegos son los mejores top 100 de videojuegos de la historia, sí, ¿no? Sí. Y los mejores videojuegos ahí para distraerte. Me encanta leer esos rankings, ¿no? Sí. Que sacan muchos medios. Y siempre estaba Bloodborne ahí. Pero todos decían, es un juego muy difícil, un Souls muy difícil. Entonces llega la pandemia. No sé si te acuerdas que me iba a casar en la pandemia. Sí. ¿No? 4 de abril, bla, bla. Pero semanas antes, pues tenemos que cancelar. Una semana antes, ¿no? Por todo este tema. Entonces, la verdad, pues sí está en un momento difícil emocionalmente. Claro. ¿no? O sea, es de la realidad. Como que no sabía en qué enfocarme. Creo que se escucharon mis pies ahorita. No te preocupes. Entonces, ya pensando desde ahí, dije, me tengo que enfocar en algo. Pues dije, pues... me voy a clavar en videojuegos porque me gustan mucho. Y específicamente dije, voy a pasar Bloodborne. Y mi meta en la pandemia... sí, fue eso. Voy a pasar Bloodborne. Porque el trabajo estaba del carajo. O sea, el trabajo se duplicó, se triplicó. O sea, la verdad es que todo el mundo vivía una locura en agencias de publicidad.
Y entendiendo eso dije, bueno, me voy a enfocar en algo. Necesito... Y empecé a hablar justo con la psicóloga. Empecé a ir a terapia con una psicóloga. Y sí me dijo, creo que estaría bueno que te enfocaras en algo. Entonces, pues ahí me hacía ejercicio, me hacía como cosillas en la casa. Y dije, bueno, creo que... Pues sí, está bien jugar videojuegos, pero tengo que enfocarme en uno en específico. Y algo que es importante para mí los videojuegos, algo que he encontrado los últimos años como adulto, es que no puedo jugar todo lo que quiero. Claro, a mí me pasa igual. Es horrible. Pues uno es adulto, ¿no? Y tienes que trabajar y tienes que... No, o sea... tienes otras responsabilidades. No, o sea, pues hay muchas cosas que hay detrás, ¿no? Entonces, uno no se puede enfocar y no puede jugar tanto. Entonces, lo que he tomado es como... he tomado ciertas decisiones en las cuales... Hasta que termine un juego, compro otro juego. Hasta que termine un juego, empiezo otro juego. Te voy a copiar como muy, eso. muy marcado para realmente no jugar todo. Y entonces justo dije, me voy a enfocar en Bloodborne. Y Bloodborne para mí es la cosa extremadamente difícil, pero que tiene una historia increíble. O sea, es un juego... A mí me encantan los survival horror, los juegos de terror. Sí. Me gustan mucho. De hecho, solamente puedo jugar juegos de terror en la noche. Ese es otro tema. ¿Solo lo puedes jugar en la noche? Sí, solo puedo jugar juegos de terror en la noche. Okay. No puedo jugar de día porque ¿te gusta me aburre. lo extremo? Ajá, sí. O sea, si voy a jugar de terror, tiene que ser en la noche. Sí. Entonces, todos los que sean de terror los tengo que jugar así. Ok. Y Bloodborne decían que era algo de terror y sí tiene algo de terror. Pero llega un momento en el cual tiene un giro la historia en el cual se vuelve terror cósmico. O sea, ya cosas muy fumadas. No sé si ubicas el terror cósmico, pero es un género en el cual el terror cósmico lo que define es que nosotros... Hay entidades malignas tan grandes que nosotros somos insignificantes para ellos. Okay. No podemos hacer nada, en pocas palabras. Sí. ¿No? Y Bloodborne llega un momento en el cual se torna para allá. Y me encantó eso. O sea, la verdad es que justo me clavé y dije, tengo que matar a este jefe. Y me puse a ver videos de, ¿cómo tienes que matar a este jefe? O sea, te juro, me clavaba viendo videos así de, no, pues es que tienes que brincar y moverte para acá y dar una vueltecita y pegarle, porque... Son como son juegos de ritmo específicamente. Los Souls, para matar a un jefe, es de ritmo. Sí. Tienes que ver que hace cierto movimiento y tú tienes que hacer otro movimiento para pegarle, ¿no? Entonces, y es un juego que juega contigo con la paciencia. O sea, tienes que ser paciente. Porque si tú te vas, ¿no? Como Guns Blazing, ¿no? Que es esta frase, ¿no? De que te avientas como con todo. No lo vas a lograr. Sí. Tienes que pensar cada paso. Entonces, es un juego que sí requiere cierta... Pues sí, enfoque mental. Pensar lo que estás haciendo. O sea, sí tienes que pensar lo que estás haciendo. ¿Qué botón vas a utilizar? ¿Qué movimiento vas a utilizar para poder atacar? Entonces, al final de cuentas, ¿no? Ya para long story short, para ya no clavarme... no fue long story short, pero para ya no clavarme más, para mí representó un juego en el cual me permitió enfocarme en un momento complejo. Entonces, todo estaba del carajo, el mundo estaba en llamas. Sí, ese fue tu válvula de escape, ¿no? Fue una ahí. Válvula de escape ese momento. Ahora, esa es una, ¿no? Es una válvula de escape. Y me ayudó mucho justo a construir a enfocarme. O sea, te juro que sí me ayudó mucho a enfocarme en las cosas de... Cuando hay un task difícil, está bien como no desesperarse. Sí. Y eso me ha ayudado mucho en el trabajo. Sí. O sea, es curioso porque también me ha ayudado en el trabajo a... Y mucha gente siempre me dice, es que estás como muy tranquilo. Y yo, sí, porque pues no hay como tanta necesidad de estresarnos de más, ¿no? Claro. Porque, o sea, mientras más fríos tengamos la mente, mejor vamos a poder solucionar las cosas. Sí. Que también lo puedo llevar al FIFA, me pasa, porque también juego FIFA, ¿no? Entonces, sí, soy FIFAs, ¿no? Entonces, por ahí justo lo que pasa es que puedo estar perdiendo 4-0 en el FIFA. Sí. Y te juro que tengo la paciencia suficiente para dar la vuelta. Para remontar. Ajá. ¿No? Y que no me salgo. ¿Sí? Porque es bien común el FIFA. Son súper tóxicos. Súper tóxicos en el FIFA. Tú les vas ganando 3-0 y se salen. Sí. Los vas ganando 4-0 y se salen. Y si es el PSG con 2-0 ya se salen, ¿no? Pero bueno, son muy chistosos, ¿no? Sí. Entonces, eso que ha permitido como que me brinda mucha tranquilidad. Entonces, te juro que los Souls, porque ya de ahí me clavé después en Dark Souls 1, Dark Souls 3, Elden Ring, que Elden Ring es una locura. Me ha ayudado mucho a enfocarme
tal cual en ese sentido, ¿no? Entonces es como enfocarme y estar tranquilo. Entonces puedes tener un momento del carajo, sí, pero puedo mantener la calma. Qué chingón, ¿no? Porque qué Bloodborne... chingón. Entonces, en pocas palabras, los videojuegos sí es una válvula de escape, pero también es un tema de enfoque, también es un tema de... Y me faltaba nada más el último lado, ya para... Porque sí me extiendo mucho. No, dale. En las historias. Las historias para mí es increíble. Te juro que todos disfrutamos el cine. Todos disfrutamos ver una buena serie. Sí. ¿Por qué? Por las historias. Sí. ¿No? Porque son muy divertidas, porque son súper emocionales, porque va desde distintos lugares como van las historias. Curiosamente en los videojuegos he encontrado historias más diferentes que en el cine y en las series. Entonces desde ahí es porque que... es más inmersivo, o sea, porque mucho te más metes. inmersivo, mucho más inmersivo. Y además, pues una película tienes 2 horas. Ahora les encanta hacer películas de 3 horas, que odio. Pero bueno, tienes 2-3 horas para que te cuenten una historia. Sí. O si eres Zack Snyder, 4 horas. Una serie, pues son 8 o 10 capítulos. Uh-huh. 1 hora si le va bien. Sí. Tú estás hablando de 10 horas. En un videojuego tienes 15, 20, 30 horas en el cual te van a contar una historia. Y suena muy largo, pero la realidad es que no, siempre y cuando lo cuenten bien. Claro. Y además tú eres parte de la historia. O sea, no... Porque en el cine y en las series es totalmente unidireccional, ¿no? Totalmente... Estás sentado. Tú no estás haciendo nada. Sí, tú no. Tú no eres parte de esa historia. No eres parte de esa historia, tal cual. Que eres empático y eso pues, te hace sentir y llorar y todo ese tipo de cosas, pues sí. Claro. Pero no eres parte de la historia. En el videojuego sí tú eres parte un de la elemento historia. en la historia. Así es. Sí. La historia no avanza si tú no avanzas. Así de simple. Está bien chingón. No lo había pensado desde ese enfoque, pero está bien chingón. Ajá. Entonces, además de que si la historia no avanza, las historias están increíbles. O sea, Nier Automata, y pienso mucho en Nier Automata, ese es un RPG, bueno, es un JRPG, ¿no? Es un RPG japonés extremadamente clavado. Imagínate, es un juego que tiene 27 finales. O sea, una letra del abecedario es un final, ¿no? Ok. Pero solamente hay un final bueno. Y es un juego existencial. O sea, no sé si te acuerdas de tus clases de filosofía, de la prepa, que se clavan en existencialismo y hablan, ¿no? De se me olvidan ahorita los intérpretes existencialistas, pero bueno. El hecho es que el juego se clava en existencialismo puro. O sea, pero es una locura realmente cómo te plantea el existencialismo de por qué un robot existe, por qué los humanos desaparecieron, por qué la sociedad terminó como terminó. O sea, se clavan en un existencialismo denso, así de muy, muy denso, que está increíble. ¿Y quién diría que en un videojuego te van a hablar de eso? Sí, claro. Porque además tú al principio crees que es una historia de robots y que tienen monas chinas, ¿no? Que están ahí con sus espadas, ¿no? Y con poca ropa. Y tú dices, bueno, otro juego más de estos. Pero no, o sea, la historia llega a tan complejidad y profundidad que te juro es casi de película de cine de arte, ¿no? Que se clavan en el existencialismo mismo. Entonces, eso está increíble. Luego tienes un Last of Us. Un Last of Us que... A mí el 1 me encantó ese videojuego y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Entonces, porque el final es un final, probablemente cuando ya escuchen este podcast ya saben el capítulo 1, el último capítulo, entonces ya saben el final, sí. ¿No? Pero ese final es agridulce a más no poder. O sea, a mí ese final de Last of Us 1 específicamente, ¿no? De que realmente el enemigo es Joel, sí. ¿No? Joel va y mata a todo el mundo y termina condenando a la humanidad por su decisión propia, sí. Por su egoísmo, sí. De que sí, ok, ya había perdido una hija y todo eso, pero está literal condenando a toda la humanidad con esa decisión que toma, que es una decisión en teoría de amor, que sí es de amor, pero extremadamente egoísta. Sí, entonces, sí. Ese final es te increíble. vuela la cabeza, es de no mames, ajá. Pero no lo disfrutas. No, es un final que no disfrutas. Sí. Y el juego 2 también emocionalmente es... de hecho, el final del juego 2 me pegó tanto emocionalmente que no pude jugar videojuegos como por 2 semanas. Madres. O sea, de que te juro estaba pensando en el final. Piensa. Ajá, es que sí está muy fuerte, ¿no? O sea, entonces lo que he encontrado son las historias. ¿No? Y así puedo seguir con muchas historias que he encontrado. Sí.
Entonces, bueno, es una válvula de escape, un enfoque, ¿no? Desarrollo de habilidades, pero también conexión de historias donde tú eres el protagonista. Qué chingón, qué chingón. Muchas gracias por compartir esto. De hecho, te iba a preguntar como última pregunta, si pudieras elegir solamente un juego como tu favorito, ¿cuál sería? Ay. Esa pregunta está muy difícil. Pero creo que no sería Last of Us, ¿eh? ¿No? O sea, no. Yo estaba esperando así de... No. Creo que no es Last of Us, ¿eh? O sea, sí me encanta y amo Last of Us y la historia es increíble. Y de hecho voy a empezar de nuevo el 2 porque sí me encantó. Hijo, me hiciste una pregunta muy difícil. ¿Podemos hablar de sagas en vez de videojuego? Sí, una saga. No, a ver, si me pudiese quedar con uno sería Resident Evil 2. Resident Evil 2. ¿El que va a salir en remake? No, el remake va a ser el 4, el que va a salir. Sale a finales de este mes. Ok. El Resident Evil 2, que hicieron un remake, de hecho, hace como 3-4 años, seguramente salió ese remake del 2. Pero no importa, O sea, no importa si es... Me puedo quedar con el primerito, que salió en 64 y PlayStation. Bueno, salió primero en PlayStation y después tuvieron que hacer ahí moverlo a Nintendo 64. Ese juego, Resident Evil 2, me encantó. O sea, siempre me han gustado los zombies. Como que el cine de zombies y todo ese tipo de historias. Pero específicamente lo cuenta de una forma, pues, bien cool. O sea, hay algo que tiene, y creo que desde el 1 existe eso. Bueno, sí, desde el 1. Son 2 protagonistas, y cada protagonista tiene su propia historia. Sí. Y llegan momentos en el cual se interseccionan. No sé si has jugado Resident Evil, ¿no? Sí, pero tiene años. Bueno, el 2 específicamente lo que tiene es eso. Son 2 protagonistas, un hombre y una mujer, Leon y Claire, y cada uno están en este mundo que está, pues, apocalíptico, porque todavía no es post, sino es en el mero apocalipsis, en Raccoon City específicamente, que es donde pasa todo, y tienes 2 personajes donde cada uno tiene su propia historia. Llegan momentos donde se interseccionan y otros momentos donde se separan. Entonces, como que esa narrativa está bien cool dentro de los zombies. Que, joder, tampoco es que tengan la gran historia. Y por eso es que todo el contenido de las series y películas que han hecho de Resident Evil nunca van a ser buenas, porque tampoco es que tengan la gran historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Pero yo creo que me quedaría con Resident Evil 2, porque sí hay un antes y un después en los videojuegos con el Resident Evil 2. Porque justo me di cuenta de que sí hay juegos de terror, de que te cuentan la misma historia desde distintas perspectivas. Yo creo que es ese específicamente. Lo voy a jugar. Sea el normal o el remake. El remake, la verdad, lo hicieron muy, muy bien. Muy, muy bien ese remake. Lo voy a jugar. Sí, ¿no? Porque jugué uno, pero no me acuerdo cuál era, pero lo voy a jugar y voy a Tiene una ventaja que, la verdad, no es tan largo. Yo creo que cada historia dura 6-8 horas. O sea, no... Pues no es tanto. Son cortillos. La verdad, sí, no se clavan tanto. Van al punto. Okay. A ver, tú vienes aquí, vienes a matar zombies y a sobrevivir. Sí. No más. Sí. Entonces, yo creo que con el Resident Evil 2 me quedaría. Va, pues lo voy a jugar. Pato, muchas gracias. Muchas gracias por venir, neta. Te agradezco un montón. Tienes historias increíbles que seguro la gente va a decir, puta, no lo había visto, me pasó ahorita. No había visto desde esa perspectiva, pero muchas gracias, güey, por venir. Y espero que no sea la primera vez y se repita. Claro ¿va? Que sí. Bueno, pues nos estamos viendo. Bye. Bye. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales. No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas. Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.